Ok, entonces estaba hablando de la importancia de remarcar el vínculo. Siempre piensen en el vínculo. Toda conflictiva de identidad, o sea, uno tiene identidad porque también, como dije, es ambivalente o divalente, ¿no? En el sentido de qué deposito yo en el otro, que espero que el otro reconozca esa depositación. Y a veces no sucede. Entonces, ¿qué deposito yo también en una droga? ¿Que voy a hacer Superman? ¿Cuáles son mis ansiedades, si ustedes quieren, en términos de depositación? ¿Y qué reconozco? Entiendan que hay personas que se necesitan la droga para vivir, para pensar, para cantar, y si le sacás la droga, le sacás una muleta. Está bien, entiendo también el sentido de que las muletas no son para todas las vidas. Hay para personas que sí son para las muletas, ¿no? Para toda la vida, que tendrían que controlar otras cosas, otras cuestiones que tienen que ver con las estructuras. Por ejemplo, yo le he escuchado a Chano cantar en estado normal para él, que sería drogado, y es maravilloso lo que puede hacer. Lo he escuchado cantar sin droga y la verdad no puede ni abrir la boca el tipo, ¿no? Eso demuestra la abstinencia que tiene. No es que uno, porque siempre queda, cada vez que doy estos cursos en esta parte, y peor en otras instituciones, quedaba como que uno hacía, ¿no? Esta alegoría a la droga, al consumo, pero entiendan ustedes que las personas son libres y yo no tengo derecho de decir cómo usan su cuerpo, lo puedo orientar, pero bueno, las estructuras que se liberan o se levantan luego del consumo, esa es otra cosa. Ahí es donde vamos, porque ahí nos muestra el vínculo. Y hay vínculos patológicos y hay vínculos que, por más que sea una sustancia, ¿sí? Son sanos, porque ayudan a las personas, ¿sí? A sobrepasar el momento. Tal vez uno lo pueda tomar como un modelo de sustitución, pero bueno, no se joden ellos ni no joden a nadie, ¿sí? Ahora, porque ¿cuál sería el estado? ¿No? Porque también podría poner, no quiero poner todo en el mismo círculo porque estaría mal, pero por ejemplo, muchos de ustedes y muchas de ustedes, en vez de decir, bueno, me pongo en una droga recreativa, podrían pensar, trabajo todo el día, ¿no? Como si fuese un tipo de neurosis obsesiva, ¿no? ¿Cuántas veces lo he dicho yo? No soportar mi casa y prefiero estar en el trabajo 20.000 veces. No sé si alguno lo ha dicho. Diego, ¿Eh? te Eh, iba a decir, sí. yo lo entiendo como una cuestión de vínculo. Ujú. Entiendo que para mí son tres cosas diferentes. Una cosa es el uso, otra cosa es el abuso y otra cosa es la dependencia. Yo puedo hacer uso del alcohol, también puedo hacer abuso del alcohol o de una droga, no puse el alcohol por ponerlo. Puedo hacer abuso del alcohol, pero en un evento aislado, como si fuera un dipsómano. Y otra cosa es tener una dependencia, pero yo creo que es una cuestión vincular, que es el vínculo que yo genero con ese objeto. Puede ser con un con alcohol, puede ser con una sustancia, puede ser con una pareja, puede ser con el trabajo, puede ser con... Exacto. Bueno, ese es el punto que yo quiero dejar en claro y que muchas personas no están de acuerdo y que ponen esto, ¿no? La personalización de la droga o personificación en el sentido de toda droga. Dentro del campo, por eso digo de la OMS, vos vas a tener drogas que son naturales y drogas que son, sí, no naturales, ¿ok? Es cierto que en cuestión de dependencia, es cierto, hasta por ahí nomás. Cuanto más sintética, quiere decir elaborada esté la droga, más dependencia va a traer. Por eso la clasificación es drogas, ¿sí? Que son naturales, que vienen de la naturaleza, y drogas que tenés semisintética, como en el caso de la cocaína, ¿sí? Que usás elementos naturales y entonces usás algo del laboratorio, algo de químico, y drogas que son totalmente sintéticas, como puede ser el éxtasis, que son drogas de diseños, elaboradas en laboratorio, justamente con alto porcentaje de crear dependencia en las personas. Entonces hay drogas y drogas. Dentro de esas drogas también hay otra clasificación,
que es las drogas que tienen que ver según, digamos, la legalidad o ilegalidad. Las drogas legales, hechas por una jurisdicción que te dicen, bueno, esto es legal, y drogas ilegales. Vaya uno a saber por qué el alcohol está dentro de las drogas legales, donde el 98% de la población que muere, que tampoco mueren, ¿sí? Por alcohol. O sea, hay una mala frase que la usa Gastón Paul, por más que me gusten algunas cosas de la prevención de un cuarto orden que yo planteo, que es, bueno, una vez que saliste, si salís, porque uno podría salir cuando quiere, más allá de la dependencia, ¿sí? Que es ganarle a la abstinencia, que sería ganarle a los propios fantasmas. Está bien que algunos necesitan un tratamiento en el sentido de desintoxicación o internación, y otros lo pueden hacer ambulatorios, ¿no? Que ahí en la adicción, bueno, cuando uno es adicto, lo que se recomienda es que haya un consumo cero. Pero yo daba la diferencia. Alcohólicos Anónimos no es un grupo operativo. Entonces, ¿a mí qué me importa si está 5 días limpio? A mí lo que me importa cuál es ese principio de constancia que vos tenés, ¿no? Y cómo haces la constancia, que es un poco lo que estamos charlando. Entonces, las drogas legales son las que están permitidas, ¿sí? Y las drogas ilegales son las que no están permitidas. Pero bueno, dentro de esto, diría Silvana, que a veces la leo, a veces porque no tengo mucho tiempo, pero por ahí siempre le engancho ahí en el Facebook, echa la ley, echa la trampa, dice Silvana por ahí. ¿Es verdad o no? Entonces, bueno, echa la ley, echa la trampa, entonces te ponen, bueno, que todos tienen cartelito de marihuana medicinal ahora, el cannabis medicinal, ¿viste? Y claro, pará, el otro día, viste, que voy a recitar acá a ver a los guasones en el cumpleaños de La Plata, entonces vendían los brownies canábicos, pero mirá, dice que son medicinales, y dije, bueno, sí, qué sé yo, viste. Bueno, yo no me meto, qué sé yo, bueno, para otros les gustará. Yo me como un brownie acá y me muero, en los dos sentidos. Eh, pero digo, y también hay otras clasificaciones de drogas que vienen según el origen, ¿no? Que tienen que ver, bueno, qué sé yo, de los... Yo antes lo ponía como los reinos, pero después, bueno, me di cuenta que era para un largo debate, que tiene que ver, bueno, con lo que viene de los vegetales, lógicamente que podemos poner a la marihuana, después, sí, también que viene de los animales, ¿no? Hay drogas que vienen de los animales que están buenísimas, sobre todo la que recorre en el caracú, ¿no? Que se puede usar como un alucinógeno, por si no lo sabían, yo les estoy dando algunas cuestiones. Drogas minerales, ¿no? Bueno, el azufre y otras drogas, ¿no? Que se sacan de esos minerales de la transformación, por ejemplo, el aspirar nafta, ¿no? Que sería una manera de drogarse que para algunos está buena porque tiene un agradable olor y después queda horrible, ¿no? Y otras drogas que también, bueno, también vienen de esos orígenes, fungi, por ejemplo, como los hongos, ¿no? Y la clasificación grande que se hace es en depresoras del sistema nervioso central, en alucinógenas y estimulantes. Y ahí hay una contradicción, porque las depresoras ponen al alcohol, ¿no? Por supuesto, deprimen porque están usando, ¿no? Cuestiones del sistema simpático y parasimpático, pero depende la cantidad ingerida si te deprimen. Porque en una fiesta no es que vos te tomás un vaso y con quién, ¿no? De vino o una cerveza y te deprimís, te largás a llorar. ¿Me explico que no podemos generalizar? Entonces no podemos ir a enseñar salud y adolescencia a los pibes y hacer un curso dando esto. Porque el pibe te dice, no, loco, si yo me tomo un vinito, una uvita y está todo re bien, me re pega para bien, ¿no? Entonces depende del contexto con quién lo están haciendo, cuál es la situación. Después, bueno, veremos qué pasa. Pero lo mismo, ¿no? Cocaína, entonces, bueno, es un estimulante. Sí, claramente es un estimulante, pero sin embargo hay personas que usan cocaína para dormir, porque así también como la morfina o para calmar dolores, o Freud, ¿cómo se piensa que escribió tantos libros? Bueno, no empecemos, ¿no? Porque si no caemos en esto. Pero bueno, no te escuché Jesús porque está silenciado, menos mal. Pero tenía esta cuestión de que lo levantaba y que decía, bueno, no voy a dormir al pedo, no van con mi familia, me pongo a escribir, ¿no? Y tengo cáncer de garganta y la morfina ya no me hace más nada. Por eso yo prefiero el Vicodin, aunque es una sustancia prohibida.
¿sí? De todas maneras, y ahí entramos con los alucinógenos, ¿no? Entramos con la marihuana, y entonces te fumaste un faso y vas en el auto, como hubo algunas veces que le han pasado, me contaron, ¿no? Y entonces en un semáforo que se te hace la luz roja más larga de la vida, ¿no? Y vos decís, no cambia más. Algo está pasando, ¿no? Una cosa así, extraña. Porque lo que altera, por eso es alucinógena, ustedes que son expertos y que van a hacer en salud mental, altera el tiempo y el espacio, rompe la teoría de la temporalidad. Entonces, ¿dónde estoy? Es como el video de Silvia recién cuando estaba, no sabía, viste, está como deformada, ¿no? Por eso es alucinógena, pero no siempre es alucinógena. Porque imagínate fumarte un faso. Yo, por ejemplo, no fumo marihuana, pero bueno, he fumado en una época, ¿no? Pero imagínate que vos estás fumando marihuana y enseguida empezás a alucinar, ¿no? Lógicamente que estás teniendo un mal viaje. Hay gente que usa la marihuana para descansar, relajarse y se van a dormir. Hay otros que se pueden estimular y cagarse de risa y no sé, ni saben de qué carajo se ríen, ¿no? Entonces, esto habla del set, de lo que es cada uno, habla del setting, ¿no? Y habla también de la dosis. Y bueno, los de marihuana saben muy bien que depende también, ¿no? De dónde venga, de qué cepa y todo esto. Bueno, yo he probado todas las cepas con el aceite de cannabis y le puedo asegurar que no me ha hecho nada. Pero yo decía eh, para leer filosofía. Podría ser. Yo no podría, en este momento de mi vida no, en otro momento tal vez lo hubiese hecho. Prefiero otras sustancias, diríamos. Pero no, esas no, justamente. Yo con un vasito de algunas marcas estoy bien. Pichón, Ginebra era, bueno, yo me quise hacer el gran pichón hasta que tiré un seminario que fue, me olvidé lo que estaba diciendo, ¿no? En medio de miles de personas, pero bueno, lógicamente decía, tráeme lo más parecido al agua, era la ginebra, no estaba tomando agua. Cuando me quise acordar me había tomado 1 litro de ginebra y no me fue tan bien. Los otros no se dieron cuenta, pero yo sí, porque terminé y quedé muerto. Eh, me ayudó a combatir los miedos, ya no tenía más miedo, ya no sabía de qué hablaba, ¿no? Bueno, pero era una sociedad de consumo como la de ahora, en otro consumo que te sacaba de la tristeza, ¿no? Tanguera, podríamos decir. El tango como transformación de la tristeza en poemas. Qué bárbaro. Bueno, entonces, bueno, decía de estos factores y decía de cómo se va combinando, ¿no? También hubo una definición que yo la saco de ahí, porque no me gusta ponerla, pero bueno, se la tengo que dar, que era la de drogas duras y drogas blandas, muy militar. Es decir, las drogas duras son aquellas que lógicamente producen más dependencia y drogas blandas las que no. Y estaba falso lo que decía, porque en este caso el cigarrillo, teniendo más de 4.000 componentes adictivos, es una droga mucho más dura que la marihuana. Pero esto no se lo podemos decir al común de la gente, porque si no, se lo escuchan los pibes que no comprenden bien a veces los conceptos y estarían todos fumando marihuana por la calle. ¿Y por qué fuman marihuana? Porque es más sana que el cigarrillo. ¿Y quién lo dijo? El profe. Entonces, hay que mandarlos a estudiar de esto y también, bueno, la instancia experimental, pero bueno, el cambio en el sistema curricular depende esto, ¿no? O como, no, como ESI, poder llegar tempranamente a los vínculos que también los padres establecen con las sustancias, y esto es desde el jardín infante. Bueno, lindo quilombo que armamos, porque lo armamos con esto, imagínense lo que fue los colegios católicos o otros colegios religiosos, para poner a todos, ¿no? Cuando fuimos a poner ESI, imagínense hablar de droga de jardín infanta, pero necesitamos hacer esto. No podemos estar en quinto año, en donde la mayoría de los pibes en el último año ya ha pasado por todo, tienen algún amigo que se ha cortado o no. Entonces, la intervención en crisis significa estar anticipadamente en el problema. Y ahí viene el tema de la prevención, que es súper importante. Siguiendo con esto, algo que no se había analizado, además de la dosis que tiene que ver con la cantidad, tiene que ver la calidad, ¿sí? Nadie habla de la calidad.
cuando vos tenés una calidad que es mala, tal vez no sea más dependiente, pero es más dependiente a seguir usándola porque no te causa el efecto. ¿Sí? Claro que nadie puede tomar, o algunos podrían tomar, yo decía este ejemplo cuando estaba vivo, el maestro, la del Diego. Pero claro, vos te tomabas la del Diego, era una cosa, pero vos te tomás la que venden acá en la esquina. Andás a ver, es ibuprofeno, vidrio molido, y ya sabés que cuando vas a ir a comprar, comprás todas esas porquerías en una bolsita. Y lógicamente que a los 15 minutos vas a comprar otra bolsita, porque no te hizo nada. Entonces nadie se atrevió a hablar de esto, de la calidad de la droga. Y entonces los pibes, acá tenemos el grandísimo problema del Paco. Bueno, acá todavía hay, ya ha llegado, ¿no? Por lo menos en La Plata, pero en Buenos Aires, sobre todo en los lugares, porque la droga también se vincula a los sectores de la pobreza, también de la parte media alta y alta. Pero ahí viene una calidad que es otra calidad, ¿me explico? Y acá en la pobreza uno se droga con lo que se puede drogar. Entonces, ustedes saben cómo los tubos fluorescentes básicamente dejan de existir porque le ponían eso y te lo vendían como cocaína, ¿no? Todo el polvito ese que tenía. Y entonces, bueno, era vidrio molido. Es como cuando compran, no sé si conocen ustedes, calculo que en sus lugares también. Yo acá tenemos muchos almacenes y verdulerías, sobre todo de bolivianos en las verdulerías. Vamos a hablar bajito porque me van a prender fuego de rancho en cualquier momento. Pero que venden los condimentos en bolsita y vos comprás pimentón. Es ladrillo molido, ¿viste? O sea, no podés porque, claro, la comparación de esa calidad, no es lo mismo comprar eso que comprar un Alicante, no es lo mismo un ibuprofeno 600 marca Fagovit, ¿sí? Que te tomás 4 en un ibuprofeno Actron 600. Porque las marcas y los laboratorios no es lo mismo. No es lo mismo algo original que algo genérico. Por más que nos quieran meter esta idea de mierda en la cabeza. Y si no, preguntarle a un enfermo de cáncer qué pasa. Andá vos con un ataque de asma o estás agitado y, qué sé yo, necesitas un Ventolin o necesitas, qué sé yo, un Salbutral en aerosol, que es salbutamol, pero comprate una segunda genérica de salbutamol. Te agitas más. Entonces, ¿qué existe en lo genérico? Bueno, existen estas problemáticas, estas conflictividades, y a los pobres no les queda otra que conseguir lo genérico. Entonces también hay un problema relacionado con ello. Ok, entonces ya llevo 6, ¿no? Set, setín, hablé de la dosis, hablé de la calidad. Ah, no puedo llevar 6 porque son 5. Y hablo del único factor que encuentro en lo que sí está la persona y no como construcción, sino que hay factores genotípicos o genéticos, que es la tolerancia, el propio cuerpo. Tolerancia, por ejemplo, de tus riñones cuánto aguantan, tu hígado cuánto aguanta. Y eso sí ¿Y, depende de un factor y el genético. rango etario? Bueno, pero eso tiene que ver también cómo viviste la vida. No, pero digo, no es lo mismo eh, tomarte una bolsa de merca a los 70 años que tomártela a los 20. No es lo mismo tomarte una botella de ginebra a los 75 que a los Y no 15. sé, porque si vos a los 20, o sea, tenés algún problema de corazón y a los 70 no, por eso hablo de la tolerancia que tiene que ver con el propio cuerpo, ¿me explico? O sea, porque vos a los 70 te tomás una bolsa y capaz que venís haciendo una vida sana, alimentación, lo que sea, y nunca fuiste por el corazón, y sin embargo a los 20 vivís a 2000 con palpitaciones, ataques de pánico y todo, y seguramente te va a hacer un efecto contrario. ¿Me explico? O sea, por eso la tolerancia tiene que ver con el propio cuerpo, que tiene que ver con los factores genéticos, de cómo está tu hígado y todo, cómo naciste, y también tiene que ver con esto, que yo no lo tomo en el rango etario, primero, o sea, porque no hago la distinción de edades, porque vos podés encontrar una persona de 60 que está mucho más nueva que una persona de 15. Eh, por eso no hablo de los ciclos vitales, de las etapas, en tanto
Hablo de la construcción y del ritmo de vida que vos llevás, ¿sí? Con lo cual no puedo universalizar de que todos los pibes de 20 estén mejores que una persona de 60 o de 70. Yo el No, otro día, no, obvio que no, ¿no? pero si te fijas el porcentaje de personas que han muerto con sildenafil, todos tienen arriba de 60. Bueno, pero tiene que ver con enfermedades preexistentes. Miren este video que hace una comparación, ¿no? El entrevistado, en donde dice, bueno, hablaba del COVID, porque justamente el video que le mandé es del 20, porque me pareció interesante. Después lo pueden seguir ustedes por Face, eh, que entran ahí, es uruguayo, pero está más en la Argentina que en Uruguay. Eh, y allá tienen problema con la pasta base. Cuestión que nosotros también la conocemos aquí, ¿no? Pero bueno, vieron que cada localidad tienen, qué sé yo, distintas conflictividades con distintas drogas que tienen que ver con las cuestiones de la pobreza, de la desigualdad, ¿no? Social que hay, económica. Y él decía, ¿no? Algo interesante con respecto a esto, que la gente no se murió de COVID. Si uno mira bien el porcentaje, ¿sí? Y hay esto que vos decías, por ejemplo, de la franja etaria o de personas mayores, pero que no murieron por el COVID, sino que murieron con COVID, porque tenían enfermedades preexistentes. ¿Se entiende? Entonces, justamente, mirá qué casualidad el ejemplo que vos estás dando de esto de lo etario, y él dice, no es que la gente sana murió, hay poquitos, ¿no? Pero gente que ya tenía o enfermedades de corazón o enfermedades no respiratorias, entonces murieron con COVID, ¿no? Y digo esto que me parece interesante, porque otra vez ahí hablaba justamente del vínculo del cuerpo con el COVID, ¿no? Digo, él siempre pone, porque en lo gestáltico es esta la idea, ¿no? Que el todo es más que la suma de las partes, pero a la vez analizamos, pero bueno, la idea de vínculo, desde donde la saca Pichón, viene de ahí también, ¿no? Cómo uno se vincula con la sustancia o se vincula en este caso con la enfermedad o con la salud. Una de las primeras cuestiones que yo quiero dejar, entonces decía, bueno, la calidad, ¿no? Que quiero dejar en claro es no llamarle a las personas adictas adictos. Salir de la postura, aunque te lo diga el DSM y el CIE, que la adicción es una enfermedad, porque ese es el peor rótulo que te puedan decir, ¿sí? Porque no es una enfermedad, es una conflictiva. El cortarse no es una enfermedad. La anorexia y la bulimia no son enfermedades. Aunque nos confundamos cuando hablamos, tenemos que ser lo suficientemente claros, ¿sí? De definir este punto y de justificar de que no es una enfermedad. Porque si no, volvemos a los 1900. Y entonces, claro, está internado porque es un enfermo, es un adicto. Yo entiendo a las personas, y ahí sí voy con la franja etaria, personas mayores, como mi mamá, ni contar mi abuela, que ya no está, por suerte o por desgracia, no sé. Bueno, eh, pero ¿cómo le defino a ello y le digo, si es un enfermo, ¿no? No, o sea, cuando se toca ese tema, siempre uno es un enfermo. Aquel está enfermo por la droga, aquel, ¿no? Y no toman el término, entonces vos le comenzás a explicar, es como explicarle al otro cuál es la función, lo haces, pero cuál es el rol del acompañante terapéutico, ¿viste? Te quedás sin palabras porque al fin y al cabo sos un lavaculo, ¿no? Una cuestión así. Entonces, bueno, hay explicaciones y explicaciones, pero cuando vienen los padres y las madres en los procesos de intervención, nosotros tratamos de decirle, no, no es una enfermedad, no hay una cura porque no está enfermo, ¿sí? Puede haber procesos de recuperación, de rehabilitación, y puede volver a ser y sentirse productivo. Y lo vamos a acompañar para eso. La palabra clave es el acompañamiento, lo vamos a acompañar. No es un mecanismo de control. Yo te voy a acompañar y de vez en cuando te voy a mandar un mensaje. ¿Qué haces, loco? ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Ya sé, no me llamaste porque te diste en la pera, ¿no? Hasta en este vocabulario. Porque otra vez entro en el proceso de identificación, ¿no?
Entonces, yo tengo asistidos que empezamos con intervención en crisis, que lógicamente, y bueno, me dicen, no, sí, qué sé yo. Y otra cosa, cuando nosotros intervenimos, a mí me gusta, vos tenés dos maneras, ¿no? Sobre todo con aquellas personas que son muy narcisistas, mentirosos, manipuladores, que cobran características de la personalidad y sobre todo cuando están institucionalizados, ¿sí? Entonces, una de las maneras es la confrontación matrística. Esta técnica que jamás me falló, primero debe de conocerse a la persona y entonces lo confrontás para bajar su narcisismo, porque son tan narcisistas y egocéntricos que usan la empatía cognitiva para clavarte el dedo donde más te duele y manipular la situación y dar la vuelta para que todo el mundo esté a su favor, ¿sí? Entonces, digo, ojito con esto, ¿sí? La confrontación matrística es bajarlo al máximo, ¿sí? Pero para hacer eso lo tenés que conocer porque te vas a llevar la paliza de tu vida. Esto se lo enseño a los operadores, ¿no? Como técnica, no es para nuestro caso. Pero bueno, puede ser que en la intervención un día venga re loco, porque yo decía el otro día, lo que ustedes tienen que diferenciar es, ¿no? Detrás de todo esto, qué hay detrás de este significante del uso, del abuso o inclusive de la adicción? Si es de la adicción hay varios significantes. Bueno, desde Pichón River podríamos decir que detrás está la falta, está la depresión, ¿sí? Ahora, ¿qué clase de depresión? Una depresión que debemos explicar como la autodestrucción o autoflagelación del cuerpo. Si uno lo que quiere es sobrevivir y vivir, como dije el otro día, uno no se quiere matar, no va a comprar droga para matarse, va para vivir y sobrevivir los momentos de mierda. ¿Cómo le explicas esto a la madre o a las madres de Paco? Que fue largas discusiones tuve yo, porque había pibes que se habían matado, pero no entendía que la droga no lo mató. Lo que lo mató fue el vínculo que hizo con la droga, ¿sí? Y además, yo diferenciaba mucho esto. El estar en el que tienen que hacerlo ustedes, ¿cuándo está loco? Así para decirlo, ¿no? En nuestro castellano, que me entienden. ¿Cuándo está más loco? ¿Cuándo la locura entendida como neurosis, vamos a decir, no de la psicosis? Cuando su cuerpo comienza a sintomatizar, y empieza a temblar y empieza, ¿no?, a ser ansioso o empieza a angustiarse, ¿cuándo empieza a expresar su cuerpo, sus gestos? Cuando está en abstinencia, dice Jesús, o cuando está drogado, o sea, está en consumo. Son las dos alternativas, no hay en el medio, las dos. Cuando está en abstinencia, el cuerpo responde. Y cuando está en consumo también, porque vos te das cuenta entonces, ¿qué pasa? Una persona se mató. Bueno, vamos a suponer que se mató. Entonces yo lo primero que le digo, primero que trato de no hablar de droga. Entonces yo ahí descalifico la palabra droga y culpable y todo. Pero yo digo una cosa, yo lo primero que tengo que averiguar como experto en investigaciones privadas, ¿no? Como los psicólogos sociales clínicos, digo yo, es si está en abstinencia o en consumo. Porque si se mata en abstinencia, ahí se mata por depresión, se mata por la falta. Está bien, la falta de la droga como sustitución de aquello que se esconde por detrás. La abstinencia no es más que la falta, a un nivel que vimos hoy de la dependencia física, pero también de la dependencia psíquica. No tengo lo que quiero y entonces me mato. ¿Puedo alucinar? Y sí, puedo alucinar un montón de cosas. Muchas veces en los delirios, ¿no? Por ejemplo, en las esquizofrenias que he trabajado, ¿sí? Esquizofrenias causadas por consumo, cuando están en abstinencia aparecen los fantasmas. Y entonces el pibe inmediatamente, ¿qué hace? Consume. ¿Para qué? Para dejar de ver los fantasmas. Entonces no se mata. En cambio, si vos lo dejas en la abstinencia, los propios fantasmas que se convierten en objetos persecutorios, ¿sí?, hacen que Charlie García se tire del séptimo piso y con suerte se salva. Pregúntenle a Charlie quién había en la habitación. Está bien, hagamos otra diferencia, porque vamos a decir que no pasó nada, como dice
pongamos una persona en consumo. La persona en consumo se mata, ¿no? Ahora, ¿por qué se mata? Si está llena. ¿O qué no llenó? Pero está en consumo, está consumiendo. O sea, bueno, es eso que se ha hecho tan clásico de mirar, ¿no? La esquizofrenia paranoica, de mirar hacia afuera, de ver fantasmas que también te vienen a atacar. La esquizofrenia derivada por el consumo y no por la abstinencia es más jodida porque no podés escapar, no podés escapar. Entonces vas por las perillitas y empezás a ver, ¿qué dijiste? ¿No? Como despierta, por ejemplo, todos los sentidos, entonces a ella es muy difícil escapar sin internación. ¿Podemos controlar los fantasmas? Sí, ignorarlos, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Cuando vos tenés una esquizofrenia por consumo, aparece en el consumo y en la abstinencia. Y ahí está el problema. ¿Me van entendiendo? ¿O me fui un poquito? ¿Sí? Ahí está el problema, porque aparecen siempre los fantasmas. Y hay objetos buenos y son objetos malos. Y claro, los objetos malos y persecutorios, como nosotros defendemos la idea de grupo interno, son nuestros padres, son nuestros abuelos, son nuestros vínculos. No Sí, es pero que lo inventamos. en ese caso, cuando aparecen los fantasmas por consumo, eso es terrible. Es terrible, es mucho peor que cuando aparecen los fantasmas por abstinencia, porque el brote psicótico es terrorífico. Y claro, Nunca trae nada bueno, siempre es pánico, no, no es pánico, es fobia, te trae tu mayor fobia y la hace real. claro. Por eso digo, no hay manera de escaparse, ¿no? Bueno, la manera de escaparse es yéndose a dormir. Y ahí viene otra de las cuestiones. Para irse a dormir, la mezcla de sustancias o la no, internación. Por eso es que la internación se hace cuando el pibe llega a internarse, la mayoría no se internan porque están preocupados por lo que toman. Se internan porque no pueden vivir con estos fantasmas. Entonces necesitan desintoxicarse, que uno también en 15 días se podría desintoxicar, pero en este estado es imposible. Entonces ahí es cuando se toman una tableta de clonazepam para ver si pueden bajar y pueden dormir, ¿sí? Y 5 botellas de vino para deprimir. Entonces, el interjuego entre depresores y estimulantes, por ejemplo, en este caso, es complicado. Entonces yo digo, lo que ustedes tienen que saber si esa paranoia, esa esquizofrenia, ese estado sí psicótico, está dado por el consumo. Entonces, ese pibe o esa piba o esa persona debe dejar de consumir. Ahí es donde hablamos de un consumo cero. Por supuesto que va a consumir otras cosas, ¿no? Porque todos consumimos, pero debe dejar de consumir una vez que hace la desintoxicación y el tratamiento indicado, que ojalá sea gestáltico con acompañamiento, pero bueno, mientras tanto hay que fortalecer su yo, por eso es la reducción del daño, ¿no? Que implica esto, fortalecer los factores de protección, porque ahí ya el vínculo se hizo tan fuerte que ya no hay vínculo con las otras cosas. No hay vínculo ni con tus hijos, ni con tu pareja si la tenés, ni con tu gato, ni con la vida, ni con el trabajo. Es la finalización, culminación de los proyectos de vida y de familia, decíamos hoy. Es caerse en la desesperanza misma y no querer esperar más. Porque ¿acaso qué están esperando? Por eso son los suicidios. Pero, ¿por qué? Porque esta estructura depresiva que aparece, ¿no? Miedo al ataque y miedo a la pérdida, fíjense lo que es la psicología social, es maravillosa porque te encuadra todo, o soy muy psicólogo social, pero ¿qué sentís en ese momento? ¿No? Como dice Jesús, en donde las fobias se hacen vivas, en donde los monstruos reviven, tus peores monstruos, ¿no? Reviven. Porque no es cualquier fobia, son tus peores temores, es el miedo, las ansiedades básicas, dirías Melanie Klein. ¿Qué sentís? Miedo a ser atacado, a ser devorado, a ser castrado, privado y frustrado. 3 instancias de análisis. Pero sobre todo castrado, que te saquen, ¿no? Quedarse en soledad,
loco, enfermo, ¿no? Y el miedo a perder todo lo que tenía. Esa estructura es melancólica. Y de la estructura melancólica la única solución es el suicidio. No digo que no se pueda salir del suicidio o de la estructura melancólica, digo que llevaría mucho tiempo. No es lo mismo sacar a una persona de una estructura de la depresión, porque todos la tenemos, que la persona que se culpa y se autoculpa y se hace autorreproches, y que en ese momento los autorreproches es, o sea, es como que el mismo super yo se exterioriza, ¿sí? Culpando a la persona y tratando de matarla por los pecados cometidos. Entonces es complicadísimo. Bueno, tenemos un montón para hablar. Por eso yo dije, bueno, vamos a seguir con este asunto, porque ustedes saben que, bueno, en nuestra sociedad, en los días de hoy, hay mucho consumo, hay mucho uso, pero sobre todo mucho abuso, ¿sí? Y yo lo primero que quiero cortar es con las terminologías falsas, ¿sí? No como esto, la droga es una mierda, o los grupos. Entonces, bueno, la propuesta es, ya que tengo un minuto, que ustedes después sigan, pero que lean el material. Si bien abajo dice para salud mental, acompañantes terapéuticos y demás, y hay como una guía, porque siempre trato de dar una guía de cómo acompañar, no hay guía posible, pero lo importante es no hablar de aquello que uno espera hablar. Es decir, en ese primer encuentro que ustedes tengan, no le pregunten, che, ¿cuánto hace que tomás? Porque eso lo aniquila. Entonces, ¿qué haces por acá? ¿No? Que no tenías otra cosa. ¿Vieron como yo les pregunto? ¿No tienen otra cosa más importante a las 7 de la tarde que estar mirándome a mí? ¿Qué hacen por acá? Es esta la manera de jugar que tenemos, con su propio inconsciente y mecanismo de defensa que a la vez para nosotros nos sirven como técnicas e instrumentaciones. Lean ese material y se van a dar cuenta cuando yo hablo de prevención, de qué prevención, porque después vienen los modelos políticos comandados por la economía, y no me voy a meter ahí, pero me voy a tener que meter la semana que viene, así que le adelanto algo, ¿sí? Cuando la política está mandada por la economía, se termina todo, porque justamente el sujeto es un sujeto de consumo, ¿no? Tiene que ser definido así. Y entonces se confunden lo que es la venta del pibe de la esquina, o sea, el tranza, el narcotraficante, y quieren ir a Rosario hasta sacarle, ¿no? Ir con bombas atómicas, o como cuando desaparece un nene, sacarle placas a los animales a ver si está adentro. No me voy a meter cada pelotudez. Yo a veces digo, si esto y la IA no me están volviendo más loco de lo que estaba. Pero bueno, no sé si sucedió. Veo un elefante con cosas adentro. Bueno, no sé. Tengan ustedes muy buenas noches.